La Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México es el recinto mariano más visitado del mundo. Los vestigios de este lugar se remontan a la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en 1531. Desde ese momento este espacio ha experimentado una serie de modificaciones y sucesos que la han convertido en lo que es la forma más encarnizada del nacionalismo. Según se dice, la Virgen de Guadalupe se le apareció 4 veces al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le pidió que le construyera un templo en ese sitio, pero el obispo Fray Juan de Zumárraga no le creyó, por lo que tuvo que llevar una prueba. La Virgen le pidió que recogiera rosas de Castilla en su ayate y se las llevara al obispo. Cuando éste se las mostró, apareció la imagen de la Virgen, misma que ha sido venerada hasta la fecha. La primera ermita para la Virgen de Guadalupe fue levantada por el propio Juan Diego, quien construyó una humilde casa donde permaneció 17 años hasta su muerte en 1548. Entre 1554 y 1564, el arzobispo Alonso de Montúfar decidió remodelar esa pequeña sacristía para convertirla en un espacio más adecuado para la oración. Posteriormente, en 1622, el arzobispo Juan Pérez de la Serna consagró un nuevo santuario que contaba con 70 lámparas de plata que colgaban de un techo de madera labrado. El altar mayor tenía un retablo lleno de pinturas y esculturas, por lo que fue conocido como iglesia artesonada. Para 1695 el culto guadalupano había crecido enormemente, por lo que el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas decidió demoler el santuario erigido en el Tepeyac en 1622 para construir una nueva iglesia bajo la dirección del arquitecto Pedro de Arrieta. La nueva estructura presentaba un edificio majestuoso de 3 naves que se culminó en 1709 y se erigió como la Basílica de Guadalupe hasta 1976. En 1754, el Papa Benedicto XIV confirmó a la Virgen del Tepeyac como patrona de lo que posteriormente se convertiría en México y la dotó de una fiesta y misa propia cada 12 de diciembre. En 1895, con la asistencia de diversos obispos, se realizó en la Ciudad de México la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina y madre del país. Debido al hundimiento de la Ciudad de México, el santuario comenzó a fracturarse desde la mitad de su cúpula central. Esto llevó al último abad de la basílica, Guillermo Schulenburg, a plantear en 1972 la posibilidad de crear una nueva basílica que tuviera la capacidad de recibir a las grandes peregrinaciones. De esta manera se dio paso al más llamativo y espectacular recinto guadalupano, la nueva basílica. Actualmente es el bellísimo hogar de la Santísima Virgen de Guadalupe, que a través de una arquitectura icónica, planteada y proyectada en su mayoría por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, podemos admirar el ayate bendito donde se encuentra plasmada la denominada Morenita Amada. Desde la apertura del templo el 12 de octubre de 1976, ha sido posible para todos los peregrinos del mundo conocer a la Virgen de Guadalupe en un espacio reconfortante, que desde la lejanía nos recibe con una forma inusual en su diseño, reflejando una interpretación plástica de la historia del acontecimiento guadalupano. Se observa una gran planta circular que da la posibilidad de apreciar a la Virgen desde múltiples puntos y a diferentes distancias, sin ni siquiera entrar al edificio. El techo, por su parte, se muestra con tonalidad azul turquesa que simula el manto de María, como si fuese el cobijo de la Virgen a sus hijos peregrinos, rematando con una especie de tiara en la parte superior, símbolo de María como la reina o patrona celestial de América. Desde sus apariciones hasta la fecha, la Santísima Virgen de Guadalupe ha sido venerada con devoción por millones de personas de todo el mundo. Pero en México, independientemente del ámbito religioso, se ha convertido en un símbolo de identidad nacional.